Ahora vamos a continuar con otro ensayo bastante difundido a nivel internacional. Nuestro país de pronto no muy utilizado, pero pues es más una cuestión de práctica. El ensayo conocido como vein test o la prueba de corte con veleta. El ensayo eh, es un ensayo realmente bastante simple. Ya tiene poco más de un siglo de su desarrollo, de su invención en Suecia. Pero realmente este ensayo comenzó a utilizarse de forma masiva después de la Segunda Guerra Mundial como un ensayo pues rápido, pero que posteriormente se tornó una referencia para la determinación de la resistencia al corte en condición no drenada. En ese sentido, este ensayo está restringido a materiales saturados y materiales pues que sean eh, digamos, no demasiado blandos, que no sufran una alteración demasiado significativa por la introducción del equipo, ya que pues ahí sí no tendríamos, o sea, no sería funcional el ensayo. Y principalmente hasta ahora el ensayo se ha validado para su determinación de resistencia, como les dije nuevamente, en condición no drenada. Adicional a eso, el ensayo nos provee otro tipo de información bastante útil. Uno, pues, que sería la relación de sobreconsolidación y el otro, la sensitividad, que ya la discutiremos más adelante. Me devuelvo. La veleta consiste en un dispositivo cruciforme, es como un molinito, ¿sí? Que ya veremos el procedimiento que lo introducimos en el suelo y lo que vamos a hacer es girarlo de tal manera que ese molinito o ese elemento corte el suelo formando un cilindro y esa superficie de falla que se va a conformar es a la que le vamos a medir la resistencia al corte. Bueno, eh, como les digo, es un procedimiento de ejecución bastante rápido. O sea, cada ensayo, y no solo por practicidad, sino por restricción de una normativa en algunos casos, se tiene que hacer en periodos no mayores a 5 minutos. O sea, por punto de ensayo nos debemos demorar como máximo 10 minutos. Pues para evitar de pronto algún proceso de drenaje de la muestra, de variación volumétrica, pues lo que haría que ya el resultado no fuera representativo. Como les digo, este ensayo a nivel internacional es una referencia para arcillas, ojo, para arcillas. Se ha intentado utilizarlo en otros tipos de materiales, digamos que todavía se están haciendo investigaciones, pero la práctica de ingeniería lo utiliza únicamente para estos suelos. Importante, como les digo aquí, suelos pues con resistencias de este orden. Cuando tenemos un material demasiado rígido, va a ser un poquito complicado, pero quizás la situación menos recomendable para este ensayo, como les decía en principio, es que se utilice en suelos demasiado blandos, ¿sí? Y la otra es, tiene que ser suelos que tengan una matriz fina. ¿Por qué? Pues para que el proceso permita generar esa superficie de falla continua y no haya de pronto el efecto de una partícula gruesa que pueda producir una geometría distinta con la cual ha sido considerada el ensayo. ¿En qué consiste el ensayo, muchachos? Vamos a introducir nuestro elemento. Puede ser en una perforación ya realizada previamente, que es algo que se hace con bastante frecuencia, o también se puede utilizar un sistema de perforación que introduzca la veleta. Cuando se hace de esta manera, es necesario que nuestro sistema, miremos acá en la parte inferior a izquierda, este tipo de veleta tiene una ventaja y es que la veletica que está acá en la punta se introduce dentro de este cilindro. Entonces el sistema ingresa a presión como si fuera un cono y luego la veleta es desplegada solita. Si no tenemos ese tipo de sistema, será necesario realizar previamente una perforación. La perforación igual hay que realizarla con un diámetro importante, por lo menos un diámetro de unas 6 pulgadas, si es posible más, sobre todo porque como vamos a tener que aplicar un torque, y eso sí lo haremos desde la superficie, en caso que nuestro aparato empiece a tocar
las paredes de la excavación, pues vamos a tener un valor errático de torque. Entonces, en algunos casos se recomienda colocar unos rodamientos a lo largo del- del- de la perforación. O la otra sugerencia es que la perforación se revista, se le haga un revestimiento para evitar, pues, sobre todo esas deformaciones que pueden producir esos contactos eh, no esperados y pues que no van a servir. Ok, una vez llegamos al fondo de la excavación y la excavación está limpia, desplegamos la veleta para evitar, pues, trabajar en este suelo que ya ha sufrido una perturbación. Se recomienda o se solicita que se introduzca la veleta en una profundidad por debajo del fondo de la excavación, por lo menos de 4 veces su ancho o su diámetro. En la literatura también se habla en muchos casos de una longitud por lo menos de 50 centímetros, más o menos por ahí va siendo la cosa. ¿Sí? Se debe introducir a presión, no evitando lo máximo, pues, lo más posible golpearla. Y la otra, eh, evitar también que se le induzca rotación, porque si inducimos rotación, pues vamos a prefallar el suelo y pues no vamos a tener eh, una lectura real, más bien. Lectura podemos tener, por supuesto. Una vez, el, una vez inmediatamente se hinque la veleta, tenemos que generar el proceso de corte. El proceso de corte lo vamos a generar de varias maneras. El más básico, que de hecho está consignado en la norma INB, ahorita creo que es la 170, disculpen si me olvido, si la 170, permite el uso de una llave de torque como la que se utiliza, por ejemplo, en los talleres de mecánica para poder ensamblar motores, o bueno, en general, para poder controlar la fuerza o el torque, valga la precisión, eh, con el cual se apretan. Esa llave de torque, pues lo que nos va a permitir, existen llaves de torque con las cuales yo prefijo el torque para apretar equipos o aflojar. Existen otras llaves de torque que tienen un medidor de torque, que tienen como un dial, que ya lo veremos en el procedimiento. Y en ese caso, podremos realizar una lectura directa. El ensayo se debe realizar con una velocidad controlada. ¿Sí? La rotación se debe hacer con una velocidad de 6 grados por minuto. Es ahí donde tenemos la mayor dificultad, porque pues 6 grados es una distancia angular bastante pequeña. Entonces, la verdad, en muchos casos, em, la aplicación de esa fuerza, además que pues 6 grados por minuto, pues tendríamos una velocidad de 0,1 grados por segundo. O sea, es muy difícil sensibilizar eso. Pues en muchos casos, lo que se utiliza es un sistema de aplicación automático o una mesa de torque superficial para nosotros poder dar ese tipo de rotaciones sin ir a exagerar la velocidad, que es lo más frecuente. ¿Qué sucede si la velocidad sufre exageración? Pues es muy probable que la lectura de torque pues sea más elevada o por lo menos que sea distinta. No solo distinta, pero el problema es que sea mayor y pues por consiguiente estaremos sobreestimando o sobredeterminando el valor de la resistencia al corte. ¿Qué va a suceder? Vamos a suponer que yo voy a hacer aquí un dibujito para no tener que salirme. Yo comienzo hasta que llegue un punto donde se genere la ruptura. O sea, digamos que esto sea teta, rotación, y este sea torque. Cuando se genere la ruptura, yo inmediatamente registro ese valor. Ese valor va a ser la resistencia o el torque máximo en condición inalterada del material. ¿Sí? Una de las ventajas, como decíamos en las diapositivas, es que yo puedo evaluar también la sensitividad de mi material. Y la sensitividad es un valor de resistencia para materiales que ya han sufrido ruptura a grandes deformaciones. ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Sin sacar la veleta, sin moverla, debo comenzar a girarla y debo rotarla por ahí entre 8 y 10 veces. Esas 8 y 10 veces que es lo que van a generar. Y lo que van a inducir es una deformación muy grande, muy grande, muy grande. Tiene que ser continua, no que yo devuelva la veleta. Muy grande, muy grande, muy grande. Y apenas
Termine de dar esas revoluciones. Generalmente, pues si me dicen de 8 a 10, yo doy 10 para ir a la segura. ¿Sí? Eh, Apenas llegue, repito el ensayo. O sea, ¿qué hago? Vuelvo y pongo mi llave de torque o mi o mi mesa de torque y vuelvo y hago el ensayo. Es que lo que voy a registrar, como aquí ya en este caso tendremos una estabilización de la resistencia, voy a registrar el torque máximo para que eh, el suelo falle una vez ha sufrido ese fuerte remoldeo. Eso es todo en el ensayo y registramos los valores. Entonces, vamos a ver entonces el video pues, que controla la ejecución del ensayo de la prueba de la veleta.